Durante años, el deporte fue sinónimo de fuerza, salud y vitalidad. Atletas eran vistos como modelos de perfección física, inmunes a la fragilidad humana. Sin embargo, la historia demostró que ni siquiera ellos podían esquivar los golpes. En los 80 y 90, cuando el VIH era un misterio envuelto en estigma y miedo, algunos deportistas de élite enfrentaron su batalla más dura fuera de la cancha y en silencio. Y era que era un estigma que equivalía a una especie de exilio social. Por eso muchos deportistas afectados se retiraron discretamente o perecieron sin que el mundo supiera la causa real. Hoy, debido al activismo, a la medicina y a los avances, la enfermedad ya no es una sentencia de perecer. Pero estos atletas que verás a continuación abrieron el camino con su dolor, con su silencio y con su coraje, demostrando que detrás de las medallas también había humanidad, fragilidad y una historia que merece ser contada. Así que estos son algunos de los más destacados. Sí, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Magic Johnson, siendo uno de los jugadores de baloncesto más importantes en la NBA en los años 90. El mágico Johnson sorprendió a todos cuando anunciaba que era portador del VIH. En una multitudinaria rueda de prensa el 7 de noviembre de 1991, algo inédito en el deporte. Sin embargo, con el paso del tiempo ha podido tener controlada dicha enfermedad y mantenido una vida enfocada a su organización o ONG, The Magic Johnson Foundation, la cual ha ayudado a concientizar sobre la enfermedad y a entender a niños afectados por el VIH. Así que hoy, a 34 años después de aquella noticia, Magic Johnson es una de las caras más visibles de la lucha contra el VIH. Un año después de aquella noticia, Magic Johnson y Cookie Johnson, y así nacía E.G. Johnson en 1992. Y hoy, a 34, casi 35 años, ha declarado abiertamente su orientación amorosa hacia personas de su mismo género. Pero Johnson ya tenía un hijo mayor, André, fruto de la relación de Magic con su exnovia Melissa Mitchell, y nació en el 81. Y con Cookie sí tuvo otra hija, además a Elisa, pero la tuvo mediante adopción en 1994 cuando ésta tenía 3 años. Y aunque André, su hijo mayor, prefiere mantenerse alejado del foco público, E.G. y Elisa tienen una relación pública particularmente estrecha. Asisten regularmente a las alfombras rojas. Son protagonistas de reality shows, como Los Niños Ricos de Beverly Hills. Hoy Magic tiene 65 años y goza de una plena salud. El mítico tenista estadounidense fue una de las primeras víctimas públicas del VIH, Arthur Ashe, a causa de una transfusión. Conquistó varios torneos de gran importancia, entre ellos los 3 más importantes del mundo: el Abierto de Australia, el Roland Garros
y el Wimbledon. Se contagió durante una intervención quirúrgica a corazón abierto que le fue practicada en 1983. Y en el 93, Ashi, luego de una larga batalla, pereció de VIH. Ganador del Abierto de los Estados Unidos y del Abierto de Australia, que se había casado con la fotógrafa Gianni Motusami y que se había dedicado a escribir, a comentar partidos y a un activismo tan intenso como poco estridente. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, lo primero que hizo fue fomentar el deporte entre los adolescentes de color para alejarlos de la exclusión social y también de otros problemas. Y que en 1979, debido a un ataque cardíaco, debido también a una enfermedad cardíaca hereditaria que tenía, se sometió a un bypass cuando solamente tenía 36 años. Pocos meses después, sufrió una recaída y volvió a recibir intervención quirúrgica. Cuando en el año 88 fue hospitalizado por tercera vez, todo el mundo dio por sentado que el motivo era la misma dolencia, el corazón, pero esta vez recibió el mayor golpe de su vida. Era VIH positivo. Una de las múltiples intervenciones que le hicieron lo habían contaminado. Lo trató de mantener oculto por Cameron, su hija, que había nacido 2 años antes, y también porque tenía miedo de que le repercutiese sobre sus múltiples causas sociales. Así que el gran tenista Arthur Ashe perecería, pero le demostraría al mundo su valor y su calidad a la hora de luchar. Eduardo Esidio fue el primer caso conocido de un futbolista con VIH, el cual le fue diagnosticado en el año 1998. El futbolista brasileño, que actuó de delantero en las ligas de Brasil y Perú, anunció en 1998, a los 27 años, que era portador del SIDA, lo que generó una gran polémica en su país en aquella época. Él decía que no estaba enfermo, que tenía la enfermedad, pero no enfermo. Declaraba siempre entre lágrimas. A raíz de la noticia, rescindió su contrato con el Universitario de Lima y se convirtió en un ferviente cristiano. A sus 50 años sigue luchando contra la enfermedad. Una campaña llevada a cabo por Máximo Anotador del fútbol de Perú sirvió para que desde entonces todos los clubes del mundo realicen pruebas de VIH para que sus jugadores puedan detectar dicha enfermedad. Hoy en día tiene una escuela de fútbol y paró de jugar al fútbol en 2006. Empezó a trabajar con niños, enseñándoles los fundamentos del fútbol y la preocupación por la parte fuera de la cancha. Que sean los buenos estudiantes, que saquen buenas calificaciones y que tengan buen comportamiento en casa. Todo eso es esencial. Desde entonces ha trabajado con esos niños y jóvenes hasta de 20 años y junto a varios profesores exfutbolistas también. A su vez, Eduardo Esidio revela que a la par abrió otra academia para formar jóvenes talentos. Y aunque muchos no lo crean, Eduardo Esidio tiene esposa e hija. Su esposo se llama Soraya y su hija Eduarda. Vive en una bonita casa en Sao Paulo, Brasil, donde ahora se dedica a formar jóvenes talentos y a la palabra de Dios. Cuando Greg Louganis tenía 9 meses, fue entregado en adopción. Sus padres solo tenían 15 años y encontraron en Peter y Francis Louganis la familia perfecta para el pequeño. Mientras su madre y su hermana fueron para Louganis el mayor de los consuelos. Con su padre, la relación basculaba entre el amor y el odio. Así que las sonrisas también esconden tragedias. Cuando Greg Louganis, quíntuple medallista olímpico en salto, guapo sin medias tintas, comenzó a escribir el libro de su vida, nada
hizo presagiar lo que escucharía. Saltador estadounidense, ganador de oros en los Olímpicos de Los Ángeles 84 y Seúl 88 y 5 mundiales, anunciaba que estaba infectado con el VIH en febrero de 1995 a sus 35 años. Había sido uno de los deportistas más exitosos de su época, desafiando los prejuicios sociales. La noticia causó controversia porque algunos recordaron el golpe en Seúl que le provocó gran pérdida. Primero, porque la mayoría de los patrocinadores, con la excepción de Speedo, decidieron quitarle los patrocinios. Y en 1997 se realizó una película para televisión sobre su biografía, Rompiendo la Superficie. Le dio tiempo hasta de publicar el libro. Y ahora actúa en Broadway haciendo teatro. Tiene 65 años y vive en Nueva York. Seguimos con G. Wallace, el gimnasta australiano que ganó la medalla de plata en trampolín en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Además de varios títulos en los mundiales de la especialidad, en 2005 se declaró su orientación públicamente y fue el primer australiano en ser nombrado embajador de buena voluntad. Y en 2012 enviaba una carta abierta a un diario donde confesaba su orientación y revelaba que tenía VIH positivo en 2012. Wallace fue miembro del elenco del Circo del Sol en su espectáculo Saya en Macao, China. En octubre del 2008, mientras realizaba un movimiento acrobático, G se cayó gravemente causándole lesiones importantes. Pasó 21 meses rehabilitándose su tobillo derecho, aprendiendo con éxito a caminar de nuevo. En agosto del 2010 comenzó a trabajar de entrenador en Montreal, en la sede del Circo del Sol. Pero en 2012 regresó a Australia natal, donde ahora es entrenador de un programa de trampolines dirigido por la cadena de parques trampolines Sky Zone. Tiene actualmente 47 años. A Tommy Morrison le decían el Duque porque era pariente de John Wayne, quien también era conocido como el Duque. Alcanzó gran notoriedad cuando actuó en la película Rocky IV, interpretando al alumno de Rocky. Llegó a ser campeón del mundo, derrotando a George Foreman, pero perdería el título en su primera defensa. Pero el peor derrota de su vida fue en el año 1996. Cuando se preparaba para luchar, la Comisión Atlética de Nevada determinó que había dado positivo en la prueba de VIH. Decidió suspender su actividad en el estado de Nevada y luego decidió retirarse del mundo del boxeo. 10 años después, en 2007, dio negativo en una prueba de VIH y por eso empezó a luchar de nuevo. Pero la polémica surgió cuando algunos médicos se atrevieron a decir que habían manipulado las muestras. Se hizo una tercera y cuarta prueba, pero para muchos no se basaban en la realidad, eran alteradas. Total, Morrison perecería el 1 de septiembre del año 2013. La causa de la partida, el VIH. En sus últimos días lo acompañó Trisha Morrison, su última mujer, con quien se casó en 2011. Fue ella misma la que en una entrevista confesó de que Morrison tenía el síndrome de Guillain-Barré y no del VIH. Rudy Galindo,
Nacería como Ball Joe Rudy Galindo en 1969 en San José, California. De origen mexicano, y es célebre por su carrera profesional y una figura pública frecuentemente nombrada en los tabloides por su vida personal y sus declaraciones. Se hizo famoso en el patinaje y desde entonces, desde que aprendió a patinar, ha ganado varios campeonatos de patinaje artístico en Estados Unidos. Pero su gran controversia deportiva fue cuando le anunciaba al mundo en el año 2000, primero su retiro y después que tenía VIH. En la actualidad tiene más de 50 años y sigue patinando. Gerald Jeffrey Sanford Smith nacería un 19 de julio de 1943 y estudió en el Instituto de Arizona, en donde jugó para el equipo de fútbol americano universitario de los Sun Devils. Fue reclutado por los Washington en la ronda 9, siendo seleccionado, jugando bajo las órdenes del entrenador Otto Graham. George Allen Smith tuvo esa carrera profesional que siempre soñó y fue parte del equipo campeón en el 72 de la NFC. Así que sería uno de los grandes deportistas de la época. Smith perecería de VIH-Sida el 15 de octubre de 1986, convirtiéndose en el primer atleta profesional de Estados Unidos que perecía a causa de esa enfermedad. Aunque abiertamente reconoció que tenía VIH, nunca admitió públicamente su orientación, pero luego sería confirmada por un ex compañero de equipo. Hoy, el logotipo de los Redskins, junto con el número de uniforme de Jerry Smith del 87, son parte de la organización de AIDS Memorial Quilt, y pereció a los 43 años. Jerry Smith. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Miss Estrella.